Esa noche de Nochebuena, mi propio hijo me miró a los ojos y me empujó lejos de mi silla, mi silla, el lugar que ocupé durante toda una vida, construida con mis manos, mi amor y mis renuncias. Nadie dijo nada, nadie se levantó, y en ese silencio entendí que ya no era el padre, sino el estorbo. Pero lo que ellos no sabían era que aquella humillación no sería mi final, sería mi principio, porque cuando un hombre lo pierde todo, aprende por fin a recuperarse a sí mismo. Si alguna vez sentiste que diste todo por alguien y aún así te dejaron al margen, esta historia es para ti. Dale like si ya te has sentido invisible en tu propia familia. Suscríbete para no perderte más relatos como este y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez también te empujaron fuera de tu lugar? Hay escenas que no se te borran ni con los años ni con el vino. Escenas que se te quedan clavadas aquí, en el pecho, como una espina que no duele todo el tiempo, pero que está. Esa noche de Nochebuena fue una de esas. Teníamos la casa llena. Los nietos correteaban por la finca, gritando que si los Reyes Magos, que si Papá Noel, mi nuera Clara, había decorado todo al detalle, con velas, piñas, servilletas rojas con bordes dorados. Todo impecable, lo admito. Javier, mi hijo, iba y venía con su copa de vino, ese crianza de nuestra cosecha del 2019, hablando con don Alberto, su suegro, como si fueran socios de toda la vida. Yo observaba en silencio. No soy de meterme en muchas conversaciones. Ya no. Uno llega a una edad en la que aprende que es mejor callar y mirar, pero no por eso deja de doler lo que ve. Y lo que vi esa noche fue el principio de algo que, hasta entonces, no quería aceptar. Faltaban 5 minutos para las 9 cuando Clara nos llamó a todos a la mesa. Cada año me siento en el mismo sitio, al final de la mesa larga de roble, junto al ventanal, la silla con brazos anchos y respaldo tallado. Mi silla, o al menos eso creía. Me acerqué con paso lento, no por viejo que algo hay, sino por costumbre, con una sonrisa pequeña, casi ritual. Pero justo cuando iba a sentarme, Javier me puso la mano en el hombro. No fue brusco, ni siquiera fue un gesto violento. Fue peor, fue suave, calculado. Papá me dijo, sin mirarme directamente, «Este sitio es para don Alberto esta noche». Tardé un segundo en entender, otro en reaccionar. «¿Cómo dices? Es una cena importante, papá. Queremos honrar a la familia de Clara, a su padre, ya sabes, por respeto». Y ahí lo tuve claro. No era una petición, era una orden camuflada con educación. Y lo peor fue que me empujó ligeramente hacia un lado, como quien mueve una silla mal puesta. Yo di un paso atrás, no dije nada. Vi cómo don Alberto, con esa sonrisa pulida de notario de ciudad, se sentaba en mi lugar, servilleta al cuello, como si hubiese sido suyo desde siempre. El resto se acomodó. Nadie dijo nada. Me ofrecieron una silla en la esquina, una sin brazos, algo coja. Me senté, no por educación, por inercia, y desde ahí vi toda la cena pasar frente a mí como si no estuviera. Javier hablaba de inversiones, de contactos en Barcelona, de una posible exportación a México. Clara reía. Don Alberto daba consejos de política fiscal como si estuviera en una junta directiva. Yo cortaba mi cordero sin ganas. El cuchillo chirriaba contra la porcelana. El vino me supo a tierra. Nadie me preguntó por el año. Nadie me dio las gracias por el vino. Ni una palabra sobre los 35 años que llevaba manteniendo esa finca a flote. Ni una mención a Teresa. Ni una mirada. Y fue ahí, entre plato y plato, que me di cuenta de algo que me dolió más que el gesto de Javier. No fue el empujón, fue la naturalidad con la que todos lo aceptaron, como si yo ya no importara. Terminaron los postres. Sacaron turrones modernos con nombres franceses. Yo seguía con el mismo trozo de mazapán en la boca, masticando despacio, no por los dientes, sino porque no quería tragar esa amargura. Y entonces lo supe. Mi hijo ya no me veía como su padre. Me veía como un símbolo del pasado, una reliquia que se guarda, pero que estorba si ocupa demasiado espacio. Esa noche, cuando todos brindaban por el futuro, yo supe que había llegado el final de una etapa y que, tal vez, el siguiente brindis sería solo para mí. Aquella noche, mientras todos brindaban entre risas y copas llenas, yo me senté solo, mirando al fuego que chispeaba sin prisa. No dije nada, pero dentro de mí algo se rompió. No era solo la humillación, era la certeza silenciosa de que lo había dado todo y que, tal vez, me equivoqué al hacerlo.
Porque si llegas a convertirte en un extraño en tu propia mesa, ¿qué errores cometiste para acabar así? Uno no se convierte en padre con el primer llanto de un hijo, ni con los pañales, ni con las noches sin dormir. Uno se hace padre con los años, cuando empiezas a entregar pedazos de ti sin darte cuenta, cuando dejas de vivir para ti y todo gira en torno a que no les falte nada. Yo me hice padre el día que me tocó enterrar a mi Teresa y seguir adelante por Javier. Él tenía solo 6 años. Se le cayó el mundo en los hombros sin entenderlo, y yo también, pero no podía llorar con él. Tenía que hacerme piedra para que él tuviera suelo firme bajo los pies. Esa fue mi primera renuncia. Durante años, trabajé de sol a sol. En la viña, con las manos llenas de tierra, de ampollas, de mosto seco. Me dormía en el tractor algunas tardes, porque no podía permitirme perder un solo día de vendimia. Y cada vez que él me preguntaba si podía ir al campamento de verano, yo decía que sí, aunque eso significara comer sopa de sobre 2 semanas. Cuando cumplió 18, le regalé un viaje a Roma con sus amigos. Vendí el reloj de mi abuelo para pagarle el vuelo. Nunca se enteró. Nunca le dije que ese reloj lo guardaba para dárselo algún día, pero en aquel momento pensé que su felicidad valía más que cualquier herencia. Y así fue siempre. Cuando empezó la carrera de empresariales, yo firmé un préstamo para cubrirle la matrícula. Cuando dijo que quería irse a estudiar un máster en Barcelona, vendí parte del olivar de mi abuelo. Cuando conoció a Clara y quisieron casarse, les regalé una casa. No era un palacio, pero era suya. La compré con los ahorros de media vida y un crédito que todavía estaba pagando cuando me empujó de mi silla aquella Nochebuena. Y aún así, no me arrepentía, porque creía que ese era mi deber. Pensaba que así se quería a un hijo, entregándole todo antes de que lo pida. Cuando cumplió 35, me pidió empezar a involucrarse más en la bodega. Dijo que quería aprender el negocio familiar. Me hizo ilusión. Pensé que, por fin, era el momento de pasarle el testigo. Le enseñé todo. Cómo elegir el roble de las barricas, cómo leer una fermentación con el olfato, cómo negociar con distribuidores franceses sin parecer desesperado. Y cuando cumplió 40, le cedí el 40% de la empresa. Le dije, es tuya, para que la hagas crecer. Él sonrió. Me abrazó. Gracias, papá. No te voy a fallar. Qué ingenuo fui. No porque me mintiera, sino porque yo creí que el amor se medía en regalos, en favores, en casas, en acciones. Cuando Javier y Clara empezaron a reformar la casa, me pidieron ayuda. Clara quería una cocina americana, un vestidor y una piscina. Yo accedí. Hipotequé la finca para que pudieran construirla a su gusto. Ella me agradeció con un beso en la mejilla y una cesta de Navidad al año siguiente. Javier, bueno, él decía, papá, tú ya viviste tu vida. Ahora nos toca a nosotros. Sí, él tenía razón. Yo había vivido mi vida, pero nunca supe en qué momento pasé de ser su héroe a ser un cajero automático. Lo peor. Yo me dejé. Recuerdo una noche, hará unos 3 años, me encontraba en el porche, con un café en mano. Vi a Javier salir de su coche, hablando por teléfono. Gritaba. Estaba frustrado. Cuando colgó, se acercó a mí y me dijo, papá, necesito que firmes como avalista. Solo será por unos meses. Es un préstamo para el nuevo sistema de embotellado. Yo firmé sin leer, porque confiaba, porque era mi hijo. ¿Y sabes qué? El sistema nunca se instaló. La mitad del dinero fue a parar a un viaje a Miami y a un coche para Clara. Me enteré por un amigo del banco, pero aún así me tragué el orgullo. Pensé, ya aprenderá. Aún es joven. Me repetía esas cosas para no ver la realidad, que había criado a un hombre que no entendía lo que es el esfuerzo, porque yo le quité todas las piedras del camino. Y sin piedras, no hay pasos firmes. Mucha gente dice que los hijos son el reflejo de los padres. Yo, en mi vejez, empecé a dudar si había sido buen espejo. Y sin embargo, cada vez que lo miraba, lo seguía queriendo. Como ese vino joven que aún no madura, pero que tú esperas con fe porque sabes lo que pusiste en esa tierra, porque sabes cuánto sol, cuánto agua, cuánta paciencia le diste, y eso duele más, porque el amor no se va, pero a veces el respeto sí. A veces uno da tanto que se olvida de sí mismo. Así fue mi vida con Javier. Entregué tierras, sueños y hasta mi vejez. Pensé que el amor bastaba para que un hijo nunca te fallara, pero estaba equivocado, porque cuando uno deja de poner límites, el amor no es devuelto, es exigido. Y lo que sucedió esa noche lo confirmó. No fue solo una falta de respeto,
Fue una declaración de guerra silenciosa. Llevaba días sintiendo un malestar extraño. No era solo el dolor del rechazo de aquella Nochebuena, sino la lenta realización de que mi hijo, el que crié con mis propias manos, ya no me veía como su padre. Lo veía como un obstáculo. Y cuando esa noche ocurrió, tuve la confirmación que temía. La cena había empezado con normalidad aparente. La finca lucía con su mejor luz navideña, las guirnaldas doradas en las vigas de madera, las copas tintineando, el aroma del lechazo asado mezclado con el roble de mis barricas. Los nietos reían, corrían entre las sombras alargadas del salón. Clara hablaba animada con su padre, y Javier se mostró más atento que nunca con don Alberto, su suegro. Yo al principio lo atribuí al espíritu festivo, al orgullo de la empresa, a la buena cena, pero pronto comprendí que era algo más. Me levanté del sillón para dar el brindis. Sostuve la copa de vino crianza, aquella que yo mismo habíamos cosechado el año anterior. Abrí la boca para hablar de familia, de herencia, de amor, y encontré una mirada de Javier tan fría, tan distante, que las palabras se me quedaron atragantadas. Me sentí visto, pero ya no respetado. Cuando me dirigí a mi silla, esa silla alta de respaldo tallado donde me había sentado tantos años, el silencio que se creó me heló la sangre. Mi nuera me ofreció la mano y me indicó una silla lateral, mucho más baja. «Papá, toma asiento aquí», dijo. «Pensamos que quizá te encuentres más cómodo». Vestida de gala, sonriente, pero en sus ojos un destello de desconcierto que ambos reímos los nietos y yo lo vimos. La cena continuó. Javier habló de nuevos proyectos, de una fusión con la empresa de su suegro, de una expansión internacional. Usaba palabras como cliente, inversión, rendimiento, palabras que yo reconocía, sí, pero que ya no me pertenecían. Me encontraba sentado solo, escuchando mi propio nombre como un apellido extraño. Y entonces sucedió. Al acabar el segundo plato, mientras Clara se levantaba para servir el postre, Javier se puso de pie, se acercó a mí y con voz firme dijo: «Papá, necesito que te levantes de ahí. Este sitio es para don Alberto». Mi corazón dio un vuelco. «¿Cómo?», pregunté, con la copa temblando en la mano. «Siempre me he sentado aquí. Es mi lugar en esta familia». Los invitados se quedaron en silencio. Las risas de los niños se apagaron. La novia de Javier y su padre se miraron sin saber qué decir. Don Alberto sonrió amablemente. Mi nuera bajó la mirada. No pronunció una palabra, y entonces me tocó la mano al hombro y me empujó. Fue un empujón lento, calculado, como quien aparta una silla que se interpone en su camino. Mi cuerpo, de 70 años ya, no pudo resistir el impulso. Mi taza de vino se deslizó, se repantigó en mi regazo. Caí al suelo, vi el cristal roto en el mantel. Sentí el frío del suelo bajo mi espalda. Vi los ojos de mis nietos, vacíos de risa, llenos de confusión. Vi a Javier, inclinado hacia don Alberto, susurrando con una sonrisa, ignorando mi caída. La humillación me atravesó como una espada, y no por la caída en sí, sino por la certeza de que mi hijo había decidido ser otra cosa, una cosa mejor que yo. Don Alberto se sentó en mi silla con total naturalidad. Su copa brindó con alegría artificial. Mi nuera exhaló un suspiro, sacó su teléfono. Los niños se retiraron a su habitación, según la costumbre de fin de comida. Yo me quedé allí, tirado, con los ojos clavados en el techo y escuchando el murmullo de la conversación sin mí. Desde el suelo pensé en Teresa, mi esposa, y en cómo ese lugar siempre había sido el punto de unión. Pensé en cómo le dije aquel primer brindis, hace tantos años, por nosotros, por nuestra familia, por la vida que queremos dejar a nuestros hijos. Y ahora, esa mesa no era mía. Esa familia ya no me reconocía como parte de ella. Recogí fuerzas y me puse en pie. Mi nuca dolía, mi orgullo herido, pero mi voz tembló lo menos que pude al decir: «Gracias por la cena, me retiro». Nadie me ofreció acompañamiento. Nadie me preguntó si estaba bien. Caminé hacia el porche, cruzando el aire frío de diciembre, llevando conmigo más que el abrigo. Llevaba la sensación punzante de que había sido relegado, como un invitado tardío, al que solo se recibe por cortesía. Me senté en un banco bajo la parra, en el viejo jardín junto a la bodega. El humo de la chimenea se escapaba desde la casa, el sonido de la copa que brinda resonaba lejano. Tomé un sorbo del vino que quedaba en la copa y sentí su sabor áspero. La realidad se me presentó sin disfraz. Yo había construido este lugar, con mis manos, con mis madrugones,
con mis sacrificios. Pero había olvidado una cosa, que el lugar más importante no es la mesa, ni la silla, ni la copa, sino el respeto. Durante unos minutos solo respiré. El frío me dio claridad y comprendí que esa humillación no era un accidente. Era la revelación de algo que llevaba tiempo incubando. Lo que ofreces sin límite, lo pierdes sin aviso. Al volver a entrar, los invitados ya habían terminado. Las risas eran otra, ajena. Los niños dormían. Subí a mi despacho, aquel que había sido mi refugio, y cerré la puerta. Allí guardaba los papeles de la bodega, las fotografías antiguas, las facturas de exportación a Francia y la promesa, que jamás me la dijeron, de que un hijo aceptaría la herencia con gratitud. Saqué un viejo sobre con el logo de la empresa. Lo abrí. Había cartas, contratos y símbolos, y mientras lo miraba, sentí algo que me heló la sangre y encendió una llama. Ya no seré parte del juego. Estoy fuera, pero eso no significa que no pueda jugar. Y así terminó la noche. No con un brindis, no con risas, sino con una sombra. La sombra de un padre que reconoció que ya no era el centro, y la chispa de un hombre que descubrió que, para recuperar la dignidad, debía primero detenerse, y respirar, y decidir. Me encerré aquella noche en mi despacho, con las luces apagadas y el corazón hecho pedazos. No quería hablar con nadie, no quería ni pensar, pero el silencio duele más cuando sabes que no es temporal. Duele porque empieza a parecer definitivo. Y así pasaron los días, sin Javier, sin los niños, sin una llamada, hasta que un día algo dentro de mí cambió y empecé a aceptar que ya no era parte de esa familia. La mañana siguiente fue más fría de lo habitual. Me desperté temprano, como siempre, pero no para revisar la viña, ni para preparar el café con leche que me acompañaba desde hacía décadas. Me levanté con el cuerpo cansado y el alma vacía. Había dormido poco. El recuerdo del empujón, la copa rota, las risas que siguieron como si nada, todo seguía girando en mi cabeza como una noria vieja. Me asomé por la ventana. La niebla cubría los almendros y el silencio de la casa me golpeó más fuerte que nunca. En ese instante supe que algo se había roto, pero no fuera, dentro, en mí. Durante días intenté convencerme de que había sido un malentendido, que Javier estaba nervioso, que Clara no quiso ofenderme, que don Alberto simplemente no se dio cuenta. Me repetí eso cada noche, mientras me sentaba solo a cenar con la televisión baja para que no hiciera eco en el salón. Pero la verdad se impuso sola. El teléfono ya no sonaba como antes. Javier no me llamó ni una vez en una semana, ni para preguntarme cómo me encontraba, ni para pedirme nada. Y eso quizás fue lo que más me dolió. Una tarde decidí visitar la finca. Pensé que ver la tierra, las barricas, los chicos trabajando me haría sentir útil de nuevo. Entré por la puerta principal como lo había hecho durante más de 40 años. Pero esta vez, todo era distinto. Un empleado joven, al que apenas conocía, me preguntó si tenía cita con el señor Javier. Soy su padre, le respondí, medio en broma. Lo siento, señor Rafael. El señor Javier está en una reunión y pidió no ser molestado. Y ahí lo tuve claro. Ya no era bienvenido ni en la tierra que levanté con mis manos. Salí sin decir palabra. Pasé junto al viñedo. Saludé a una parra vieja que siempre daba las uvas más dulces. La toqué con cariño. Ella sí que me reconocía. Esa noche abrí una botella del Reserva del 2005, mi favorito. Lo guardaba para celebraciones, y en cierto modo, aquel era un tipo de celebración. Celebraba el inicio de mi duelo, el luto por un hijo vivo. No lloré, ya no. A esa edad, las lágrimas no caen por los ojos, caen por dentro, en forma de recuerdos, de preguntas que no tendrán respuesta. ¿Por qué cambió tanto? ¿Fue culpa mía? ¿Lo consentí demasiado? ¿Confié ciegamente cuando debí haber enseñado límites? Y me acordé de una conversación con Teresa, años atrás, cuando Javier era pequeño. Él había roto un jarrón antiguo, y en vez de regañarlo, le compré una chocolatina para que no se sintiera mal. Teresa me miró con esa mirada suya, que decía más que 1000 sermones y dijo, no siempre protegerlo es quererlo. A veces, el amor duele, y debe doler. Yo no lo entendí entonces. Hoy, sí, pasaron semanas sin contacto, ni un mensaje, ni una visita de los nietos, nada, hasta que un día recibí una invitación. Era la boda de Clara, otra vez, renovación de votos, y no estaba dirigida a mí. Decía, para don Rafael y acompañante,
en representación de la familia fundadora de Viñedos de la Vega. Ni siquiera mi padre, ni siquiera abuelo, solo representación. Fui, porque aún creía que, quizás, allí, Javier se daría cuenta que en persona, al verme, algo se removería en su pecho. Me equivoqué. Llegué vestido con mi mejor traje, el que usé en la boda original. Entré al salón del evento. Era elegante, moderno, lleno de caras que no conocía. Vi a Javier de lejos. Saludaba, sonreía, brindaba. Cuando me acerqué, su mirada se cruzó con la mía y la apartó. Ni un abrazo, ni una palabra, solo un gesto de cabeza y un camarero que me dijo: «Señor, por favor, acompáñeme a la mesa de los proveedores». La mesa de los proveedores. Allí me senté, junto a un enólogo francés y una pareja de importadores. Me ofrecieron vino, de mi propia cosecha. Me preguntaron si conocía a la familia. Les dije, un poco. Durante el brindis, Clara tomó el micrófono. Agradeció a sus padres, a don Alberto, por todo el apoyo, por enseñarnos el verdadero significado de familia. Ni una mención a mí, y en ese instante sentí que no estaba en una boda. Estaba en mi entierro emocional. Había muerto para ellos, solo que seguía respirando. Esa noche salí antes de que terminaran los fuegos artificiales. Caminé hasta mi coche despacio. Me pregunté, ¿hasta cuándo uno tiene que aguantar? ¿Hasta qué punto el amor justifica el olvido? Y tú, que estás escuchando esto, ¿alguna vez te sentiste invisible en tu propia familia? ¿Alguna vez diste todo solo para que te miraran como si fueras nada? Si es así, entonces, quizá entiendas por qué esa noche, por primera vez, no volví a casa. Me fui, sin decir adiós, porque cuando ya no te oyen, no sirve de nada gritar. Aquella noche, al salir del salón donde ni siquiera me nombraron, supe que algo dentro de mí se había apagado para siempre. No era solo tristeza, era una verdad que hasta entonces no quería ver. Yo ya no formaba parte de su historia. Y cuando uno deja de pertenecer, tiene dos opciones: arrastrarse o levantarse. Yo elegí levantarme, pero no sabían de lo que era capaz un hombre roto. La mañana despertó con un sol tímido que apenas se mostraba tras las nubes del invierno. Yo abrí los ojos con una determinación que llevaba tiempo adormecida. Aquella noche en el banco bajo la parra, tras la boda, algo se quebró dentro de mí. No era solo el orgullo, era la decisión de que, si seguía así, perdería más que una silla, perdería mi propia vida. Me levanté, me vestí sin prisa pero sin demora. No tenía prisa por volver a la mesa de invitados, ni por ofrecer brindis torcidos. Tenía prisa por recuperar el aliento de quien aún era dueño de su destino. Fui a la bodega. Caminé por entre las barricas alineadas, una tras otra, olor a vino tinto joven, a madera nueva y a sudor olvidado. Toqué una barrica y dije en voz baja: «Aquí hice lo primero, ahora haré lo último». Sentado en mi despacho, frente al escritorio donde firmé tantos contratos, retiré una carpeta gruesa de la que hace tiempo saqué polvo. Era la carpeta que contenía los poderes que había cedido a mi hijo. Tomé un bolígrafo, respiré hondo y escribí: «Revocación inmediata de todos los poderes a Javier Santamaría». Sentí un vértigo que no había sentido en años. No por el acto en sí, sino porque estaba haciendo algo para mí. Y me pregunté, ¿por qué no lo hice antes? Llamé a Carmen Vidal, nuestra directora financiera de siempre, una mujer de mirada férrea que conocía los números de esta empresa mejor que nadie. Carmen, le dije, necesito que esta tarde bloquees todas las cuentas vinculadas a Javier y que suspendas su salario. Hubo un silencio largo. Ella sabía lo que significaba. ¿Es definitivo?, preguntó. Sí, respondí. Mi confianza está rota. Colgué el teléfono y me levanté del sillón. Caminé hasta la ventana y observé el viñedo. Las vides estaban dormidas, el invierno aún las cubría, pero bajo el suelo ya latía la savia que esperaba su momento. Así me sentí, dormido pero vivo, y con el aviso claro de que pronto brotaría de nuevo. Esa tarde me reuní con Rodrigo Fernández, el hombre que había sido mi segundo al mando desde los comienzos. Le pedí que viniera a las 8 de la mañana siguiente. Rodrigo, le dije, mañana quiero que entres en la empresa como director ejecutivo. Javier ya no ocupa ese cargo. Rodrigo asintió. Me miró a los ojos. Entendido, don Rafael. Y por primera vez en mucho tiempo sentí alivio. No porque odiara a mi hijo, sino porque entendí que amarlo no significaba tolerar su traición. La noticia se corrió como un murmullo en Madrid. En 24 horas
Los bancos empezaron los procedimientos por las garantías que Javier había firmado con la compañía familiar. Hipoteca de 600.000 euros para su apartamento, coche de 120.000, tarjetas de crédito con 200.000 deudas personales. Todo empezó a caer. Yo no lo celebré. Cerré mi despacho, tomé una copa de reserva y brindé solo conmigo mismo. Dije, esto no va de dinero, va de dignidad. En los días siguientes, hubo llamadas de antiguos amigos. Algunos preguntaban si estaba bien, otros solo comentaban lo que ya sabían. No conté mi versión, me limité a escuchar, y al escuchar, comprendí que muchas veces la imagen que tenemos de nuestros hijos es un espejo roto. Lo vemos, pero no es nuestro reflejo. Una tarde fría, me encontré con Javier en el aparcamiento de la bodega. Él bajaba del BMW que ya no le pertenecía. Nos cruzamos la mirada. Él hizo ademán de acercarse. Padre empezó. Me detuvo con un gesto de mano. No, Javier, no hoy. Y me fui, sin darle la espalda del todo, pero con el paso firme. Se sentía extraño no estar en la casa para cenar. Las risas del salón parecían un eco de otro mundo. Mis nietos no me esperaban. No había abuelo, ven a jugar ni abuelo. ¿Me cuentas el cuento? Sentía el vacío. Lo sentí una vez con temor, lo sentí ahora con alivio, porque entendí que el alivio de apartarse de algo que te humilla es distinto al sufrirlo en silencio. A mis años comprendes que hay dos tipos de amor, el que da y espera algo, y el que da y acepta que no recibe nada. Yo elegí el segundo. Lo acepté, pero no lo permitiré más. Y a ti que me escuchas, si alguna vez has sentido que el hilo con tus hijos se ha vuelto una correa, que el cariño se ha transformado en exigencia, que la mesa familiar ya no es tu lugar, te hablo a ti. Tienes derecho a vivir, a levantarte, a decir, hasta aquí, porque nadie te dio ese permiso, pero puedes dártelo. Una noche encontré una carta escrita a mano. Era de Javier. Esperaba que la leyera a medianoche. La abrí. Padre, he entendido que sí. He sido egoísta, pero necesito tu ayuda. Vru. Me quedé días sin responder. No era cuestión de perder o ganar. Era cuestión de dignidad. Finalmente, le devolví la carta acompañado de otra mía, más breve. Gracias por reconocerlo, pero lo que rompiste no se compra con disculpas. Si decides reconstruir, hazlo por ti, no por mí. Yo ya estoy reconstruyendo para mí. La guardé en su carpeta y empecé a caminar por el viñedo al amanecer. El rocío mojaba mis zapatos. La tierra olía a esfuerzo, a vida real, y supe que el hombre que había sido padre de todo, ahora debía ser padre de sí mismo, y eso también es valentía. Después de enviar aquella carta final a Javier, no esperé respuesta, no buscaba reconciliación, solo necesitaba paz. Durante días, caminé sin prisa por el viñedo, me senté en bancos que había olvidado, me serví vino sin brindis, y poco a poco, el silencio dejó de doler, porque entendí que a veces el mayor acto de amor propio no es gritar «yo merezco más», sino susurrarse «ya basta, ahora me toca a mí». La luz del amanecer entraba suave por las ventanas del despacho mientras me servía un café. Me había acostumbrado a esos momentos de soledad en los que mis pensamientos pesaban más que el silencio. Aquella mañana supe que era el día en que, de verdad, comenzaba a respirar de nuevo. Había pasado semanas sin mirar el teléfono. Había rebajado la frecuencia de mis visitas al viñedo. Había aprendido que no temer la ausencia es el primer paso para recobrarse. Mientras sorbía el café, observé un sobre la mesa. Era la respuesta de Javier, su carta sencilla, respetuosa. 3 líneas apenas, 3 líneas más honestas que años de indiferencia. Lo dejé cerrado, no lo abrió, porque abrí otro sobre, el mío. Le escribí una carta no pidiendo perdón, sino agradeciendo la lección más dura de mi vida. Salí de la casa y fui al viñedo. El rocío mordía mis zapatos, la tierra olía a esfuerzo y a memoria. Saludé a las parras que habían visto mis triunfos y mis caídas. Allí dejé caer la mochila que me cargaba desde hace décadas, la de ser indispensable. Aprendí que uno puede aportar sin ser el centro, que uno puede amar sin asumir que su mundo gira alrededor de los que ama. Un día recibí la llamada de don Alberto. Su voz tenía algo distinto, respeto mezclado con equidad. Don Rafael, dijo, he estado observando. Usted construyó mucho más que una empresa, construyó un legado de dignidad, y quiero que lo administre conmigo, sin papeleo, sin nombres grandes, solo con valores. La oferta me sorprendió.
Pero lo que nació en mí fue una sonrisa auténtica, no por la empresa, sino porque por primera vez alguien me veía sin el apellido de padre solo, me veía como persona. Esa tarde volví al despacho y cité a la familia, no a la cena navideña, ni a la copa de celebración, a una reunión sencilla, con 2 botellas de nuestra cosecha, una luz cálida y mi palabra. Les dije que, por un tiempo, dejaría mi puesto de fundador activo y que abriría un periodo de transición respetuoso, que cada quien podía definirse sin herencia automática, que yo aún estaría, pero como parte, no como protagonista indispensable. Al principio hubo silencio. Javier bajó la mirada. Clara entrecerró los ojos. Don Alberto posó la copa, y entonces dije: mis hijos, mis nietos, quiero que sepan que hoy no cedo poder por debilidad. Cedo porque he aprendido que el poder sin integridad termina devorándote. Cedo porque mi mayor deseo ahora no es ser recordado, sino ser entendido. Y si algún día alguien pregunta quién fue Rafael Santamaría, que digan: fue un hombre que supo que merecía vivir, aun cuando pensó que lo había perdido todo. La copa alzó un tintineo leve. Javier sonrió tímidamente, y yo respiré por primera vez en muchos meses, sin dolor en el pecho. Y a ti, que me estás escuchando, ¿has sentido alguna vez que tu valor dependía de lo que otros pensaban de ti? ¿Has estado en silencio cuando debías gritar o corrido cuando debías quedarte? Entonces, permíteme decirte, tu valor no se mide en lo que das, sino en lo que eres cuando nadie te ve. Unas semanas después, camino por la finca al atardecer. El cielo morado sobre las vides, las sombras alargadas. Me detuve frente a la barrica donde guardamos el mejor reserva de todos los años. Saqué una copa, vertí el vino, me lo llevé a los labios. No brindé por el pasado ni por el futuro, brindé por el presente. Y por primera vez, sentí que estaba realmente vivo, porque había aprendido que una persona no es parte de una mesa si esa mesa la hace sentir pequeña, y no es padre si solo le han dado el título, no el respeto. Hoy estoy en mi lugar, no como antes. Mejor, libertad no significa que me acepten, significa que me basto a mí mismo, y si algún día esa silla vuelve a estar vacía, no temeré sentarme en otra, porque quien se reconoce no espera que otros lo reconozcan. Gracias por haber escuchado, y gracias por aprender conmigo, porque al final del día, la aprobación más importante es la propia. Hoy sé que amar no es entregarlo todo sin medida, sino saber cuándo decir: hasta aquí. Aprendí que incluso siendo padre, uno no debe olvidarse de sí mismo, que el respeto no se exige, se refleja en cómo te respetas tú. Y si algo puedo dejar como legado, no son terrenos ni bodegas, es esta certeza: merecemos vivir con dignidad, incluso cuando eso signifique alejarnos de quienes amamos. Tú también has sentido que diste demasiado y no recibiste ni respeto a cambio. Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para no perder las próximas. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, nunca es tarde para empezar a vivir por ti. Hasta pronto.